Muy buenos días. El tema que trataremos hoy es formato de plano en zona no catastrada y su instructivo correspondiente. El plano catastral es una representación gráfica de un predio, la misma que contiene el área, las colindancias, sus linderos y toda información necesaria. Esta debe contener y debe estar regulada de acuerdo a lo que establece la ley 28294 en su artículo 22. El formato del plano está diseñado para una escala, en este caso, en el caso digamos de la clase, está diseñado para una escala al 500, ¿no? La cual debe estar más o menos en una hoja 3. El verificador puede utilizar otro tamaño, pero teniendo en cuenta que el mínimo es A3, que es escala 1 al 500. Como ven ustedes, ahí tenemos A3, tenemos A4, tenemos el mínimo para el caso urbano es 1A3, tenemos el A2, tenemos el A1 y tenemos el A0. El verificador puede utilizar cualquiera de esos formatos para hacer su plano de acuerdo a la dimensión del predio correspondiente. El plano catastral en zona no catastrada presenta lo siguiente. El código único catastral. En el recuadro que se enmarca dentro del círculo rojo, ¿no?, se inscribirá el número de CUC asignado al predio. También se indicará el número de documentos en el que fue consignado el CUC y la fecha de expedición. El CUC lo consignará el ente generador de catastro o, de ser el caso, la Secretaría Técnica. En él se indicará el documento con el cual es asignado el CUC y la fecha que se expidió. Es importante enmarcar eso. Segundo, contendrán los datos en el plano catastral. En los recuadros se consignarán de acuerdo a la escala el plano del predio con el símbolo gráfico del norte de orientación, con su cuadrícula respectiva, indicando los valores de las coordenadas UTM. El valor del este, las X, se colocará en la parte superior, ven las líneas marcadas, y el valor de las coordenadas norte en la parte izquierda del plano. Se colocarán los vértices del predio y se indicarán sus colindancias. Se indicará el nombre de la vía que está frente al predio. El vértice. Los vértices del predio o lote serán nombrados con números, iniciando en uno de los vértices que da frente al lote y siguiendo la división de manecillas del reloj. En este caso es un lote regular, en el cual presentan 4 vértices. Por lo tanto, se colocarán como se muestra en el detalle, ¿no?, y con círculos rojos la numeración respectiva. Los colindantes. Se consideran nombres y apellidos, razón social o denominación de los titulares de los predios catastrales. De ser posible, también podrán consignarse el número de partida registral en el cual se encuentra inscrito, o la dirección del predio o el nombre del predio. Si uno de los
colindantes corresponde a una copropiedad, se consignará a uno de los titulares seguido de la palabra otros. Es decir, si el lado izquierdo, la colindancia izquierda, es una propiedad de cotitularidad, ¿no? Ese predio es una propiedad de cotitularidad que compone tres titulares, se consignará el primer titular y seguido de la palabra otros. No es necesario consignar todos los titulares que tiene, digamos, ese predio. Se colocará el nombre de vía donde se encuentra el frente del predio. Si el predio tuviese más de un frente, se colocará el nombre de todas las vías a las que tenga acceso el predio. Si la vía no tuviera nombre, se denominará vía sin nombre, pero siempre debe de colocarse un dato. Se consignarán los datos técnicos, ¿no?, en los vértices del predio que se menciona en el recuadro. Los lados de predios con sus respectivas distancias especificadas en metros hasta con 2 decimales, así como el ángulo de cada vértice, el mismo que se obtiene de los rubros de los lados que forman dicho ángulo. Finalmente, se colocarán los valores de las coordenadas de los vértices este X y norte Y del predio o lote levantado. Los valores serán colocados con 2 decimales. Hay que tener en cuenta, y es importante, que para caso de predios urbanos se colocarán los valores de las coordenadas con 2 decimales. El datum del sistema. Se consignará el datum oficial, ¿no?, WGS84 y el sistema de coordenadas UTM respectivamente. Se colocarán la zona UTM donde se encuentra el predio levantado, si es en la zona 17, si es en la zona 18 o si es en la zona 19, además de la escala del plano impreso. Estamos hablando de la escala del plano impreso. Actualmente ya venimos trabajando con el sistema oficial que debe ser el WGS84 y no el PESAT 56. En el recuadro rojo se colocará el área y el perímetro del predio. Si es de naturaleza urbana, el área se colocarán con 2 decimales, y si es de naturaleza rural, el área se colocarán con 4 decimales. Debido, digamos, que en el caso de terrenos rurales, el mínimo de área, estamos hablando de 3 hectáreas, que equivale más o menos a 30.000 metros cuadrados. El perímetro de predio, sea su naturaleza urbana o rural, se colocará en metros lineales con 2 decimales. Hay que tener en cuenta eso. No vayamos a colocar el perímetro de un área rural con 4 decimales y si no, ambos, tanto urbano como rural, deben de contener en metros lineales, estamos hablando del perímetro, en metros lineales y deben tener 2 decimales. Se anotará la fecha en que se hizo el levantamiento de información para la elaboración del plano. Es importante determinar la fecha. Esta fecha debe ser posterior a la ubicación de los puntos geodésicos. Hay que tener bastante en cuenta
esta información, debido a que muchas veces o muchos verificadores colocan la fecha antes de haber colocado los puntos geodésicos. Se anotarán el nombre de los puntos geodésicos del IGN al que fue enlazado el levantamiento catastral. En cuanto al levantamiento catastral del predio, el verificador catastral deberá de adjuntar la ficha técnica del punto geodésico de la Red Geodésica Geocéntrica Nacional, del cual partió y sirvió de enlace a la Red Geodésica Nacional y a las fichas de los puntos que el verificador hubiera colocado a partir de este punto del REGEN para realizar el levantamiento del predio. Cabe mencionar acá de que es necesario colocar puntos de referencia geodésica para hacer la partida o el levantamiento del predio. Estos puntos generalmente son de orden C y salen, digamos, de un punto de primer orden que haya sido instalado, ¿no? Un punto de los puntos, digamos, de rastreo permanente. Se enlaza a esos puntos, se recibe las lecturas correspondientes, se hace lo que es el procesamiento, se obtienen las coordenadas respectivas y de esos puntos se pueden, digamos, hacer la partida de trabajo. Pero antes, esos puntos deben ser validados por el IGN. Asimismo, en cuanto al plano de ubicación, se consignará el plano de ubicación del predio, teniendo en cuenta que la escala debe ser la 10ª parte de la escala del plano catastral. Debe ser mayor. Es decir, si yo tengo mi plano catastral elaborado 1/500, la escala de mi plano de ubicación deberá ser 1/5000. Si mi plano de ubicación es elaborado, si mi plano catastral es elaborado 1/1000, mi plano de ubicación debe ser elaborado 1/10.000. Es importante tener en cuenta este dato, ya que muchos errores que se tienen a la hora que presentan los verificadores a la Secretaría Técnica consignan en el plano de ubicación otra escala diferente o no es lo que establecen las normas respecto al plano elaborado, al plano catastral elaborado. Asimismo, en cuanto al recuadro que se menciona, ¿no?, se consignará la ubicación del predio o lote con datos del departamento, provincia y distrito donde se encuentra, tanto en forma literal como por el código de vigeo correspondiente. Esto está de acuerdo a lo que establece la Directiva 001/2006 SNCP, ¿no? SNCP. En cuanto a los datos de los titulares, podemos verificar, se consignarán los datos del titular catastral con sus nombres y apellidos correspondientes, o la razón social o denominación de ser el caso, su identificación con tipo de documento, es decir, DNI para el caso de personas naturales y RUC para el caso de personas jurídicas.
En el caso de que existan más de 3 titulares, estamos hablando en el recuadro de titulares, ¿no? El verificador podrá reacomodar el recuadro, ¿no?, de información de acuerdo al formato del plano a utilizar para poder colocar al total de cotitulares. Es decir, en ese recuadro se debe colocar todos los titulares que se encuentran en el mismo. En cuanto a la naturaleza del predio urbano o un predio rural detallado de ser necesario, si es urbano se anotará su dirección y si es un predio rural se colocará su ubicación geográfica. Esto es muy importante en este caso en el cual se muestra si el predio es urbano y rural. Hay dos alternativas. Debemos consignar solamente una de ellas, no debemos de colocar las dos. Es decir, debemos colocar si es urbano, urbano y si es rural, rural. Asimismo, debemos de colocar la dirección del predio y debe ser exacta. En el campo de datos registrales del predio inmatriculado se anotará el número de la partida registral. Como vemos ahí, se anotará la partida registral, el tomo o ficha según corresponda y el número del asiento donde se encuentra inscrito el predio.